Percy es un joven lleno de energía que vive con su abuelo en una enorme estructura montañosa conocida como el Dedo. Disfruta su vida de soledad junto a su abuelo mientras cazan, entrenan y comen juntos, pero un día todo cambia cuando un caballero acorazado llega a su torre y mata a su abuelo antes de dejar a Percy morir junto a él. Percy sobrevive y jura vengarse antes de dejar la torre y comenzar una aventura peligrosa. Percy corre por las vastas extensiones de su hogar y ve un enorme pájaro monstruoso volando en el cielo. Se apresura hacia un acantilado y ve a su abuelo cuidando cultivos. Le pide que case rápido al pájaro porque las cabras suelen encontrarlos a esa altura. Su abuelo se sorprende, pero toma su rastrillo y lo lanza a gran velocidad. El rastrillo atraviesa el pecho del pájaro y éste empieza a caer. Percy tiene un cortocircuito mental y salta encima del pájaro sin razón alguna. Agarra su cuello y casi cae de la torre mientras su abuelo corre detrás de él. El abuelo lo encuentra aferrado a una roca mientras sostiene al pájaro. Regresan a su cabaña y Percy toma una espada antes de cortar y preparar al pájaro con sorprendente facilidad, ya que la espada parece el doble de grande que él. Su abuelo elogia sus habilidades y ambos asan el pájaro. Luego se sientan a cenar y disfrutan cada bocado de ese enorme pollo de aspecto idiota antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, ambos sin camisa y listos para entrenar, Percy carga contra su abuelo que está inflado como si estuviera bajo muchas dosis de tren. El abuelo bloquea su camino con un puño enorme. Percy gira hacia un lado y se lanza de nuevo. Sorprende a su abuelo con un fuerte golpe en el estómago que lo hace retroceder. Percy se da cuenta de que no siente el suelo mientras su abuelo lo levanta flexionando y lo arroja a un lado de forma juguetona. Percy en el suelo hace un berrinche por no poder derrotarlo nunca. El abuelo lo tranquiliza diciendo que esta vez tuvo que usar un poco de fuerza real y Percy se alegra por su pequeña victoria. El abuelo musculoso va a una cueva hermosa y reflexiona sobre el rápido crecimiento de Percy. Se sienta junto a un arroyo y toca un cuenco sin pensar. Recuerda que mañana será el cumpleaños de Percy. Sale apurado de la cueva, sube el acantilado y vuelve a casa. No encuentra a Percy y va detrás de la casa donde lo ve orinando. El abuelo grita emocionado que mañana es su cumpleaños, pero Percy no reacciona mucho. Percy, aún orinando, pregunta cuántos años tendrá. El abuelo dice que cumplirá 60, lo que marca su entrada a la adultez en este mundo. Percy pregunta emocionado si ahora puede beber con él, pero el abuelo dice que incluso en este mundo medieval la edad para consumir alcohol es más alta que en el Reino Unido. Percy, aún probablemente orinando por todas partes, pregunta por su regalo de cumpleaños. El abuelo le dice que lo siga y sube un acantilado. Al llegar arriba, el abuelo mira el cielo lleno de nubes y sugiere a Percy la idea de dejar los dedos y viajar por el mundo para ver sus maravillas. Percy sonríe de forma despreocupada y dice que no le importa el mundo, sorprendiendo a su abuelo. El hombre mayor recuerda su juventud aventurera cuando dejó su hogar a los 16 para hacerse un verdadero hombre. Percy responde que cada día en los dedos es una aventura y que está contento allí. Su abuelo señala el cielo y menciona una isla pequeña donde viven los habitantes del cielo, una raza humana. La isla, creada por las santas diosas, flota en el cielo y oculta sus maravillas del mundo de abajo. Percy pregunta por qué su abuelo nunca ha ido, pero él dice que no puede volar y que ya tuvo suficientes aventuras en Britania, el gran continente bajo las nubes donde está su torre. Percy no parece muy interesado y se prepara para atrapar peces geniales. Más tarde, en la cabaña, el olor a pescado asado llena el aire mientras Percy come. El abuelo, actuando como un ruso en lunes por la mañana, cuenta historias sobre el padre de Percy que empezó aventuras a los 16. Percy pregunta por su padre, pero el abuelo cambia el tema y pregunta si alguna vez se siente solo. Percy responde que no, porque siempre tiene a su abuelo. El abuelo se pone un poco nervioso y cambia de tema otra vez. Percy, junto al fuego y tallando madera, sugiere salir a cazar grandes lagartos rocosos. Al día siguiente, el abuelo de Percy está bastante borracho y murmura frases familiares diciendo que solo son recordatorios. Le pregunta a Percy sobre sus planes cuando crezca. Percy sonríe y dice que quiere hacerse fuerte, proteger a los débiles y estar dispuesto a sacrificar todo para proteger a su familia. El abuelo ruega ante su respuesta, ríe y lo desafía diciendo que no es tan viejo y que no necesita protección de un tipo tan pequeño. Cuando llega la medianoche, Percy y su abuelo caen en la cama y parecen dormidos. Sin embargo, Percy está completamente despierto. Sao sigilosamente y se sienta al borde del acantilado mientras mira la luna llena en el cielo cubierto de nubes. Está emocionado por las aventuras que le esperan en Britania.
Empieza a saltar para liberar energía y corre varias vueltas hasta que una roca saliente lo hace rodar colina abajo y caer de cara al suelo. La realidad golpea a Percy cuando se da cuenta de que no puede irse a Britania porque no quiere dejar solo a su abuelo. Triste por esto, se queda dormido y sueña con su abuelo de pie a lo lejos sin poder escucharlo por más que se acerca. De repente despierta en el suelo rodeado de niebla. Al frotarse los ojos, Percy oye un sonido y ve a un hombre con armadura roja brillante que se acerca en un barco volador. Sorprendido, observa cómo el caballero aparca el barco en el borde de la torre y aterriza en el suelo. El caballero expresa sorpresa de que su funda haya muerto en esta zona. Percy, feliz de encontrar al caballero con el barco fantasma, pregunta con entusiasmo si es él quien navega por el cielo. El caballero parece amable, saluda a Percy y pregunta si vive allí con alguien. Percy responde alegremente que vive con su abuelo. Curioso por la identidad del caballero, Percy descubre que es un viejo amigo de su abuelo de sus días como caballeros sagrados. El caballero revela que tiene asuntos urgentes con el abuelo de Percy y pregunta dónde está. Percy, emocionado, señala más allá de la colina y dice que su abuelo está preparando el desayuno. Le pregunta al caballero si puede subir al barco para verlo. El caballero acepta y mientras Percy lo observa caminar hacia la cabaña siente una vibra maliciosa que le provoca un escalofrío. Lo descarta como imaginación y se enfoca en el barco mientras lo admira e intenta montarlo. Pero al ver que no puede moverlo, se pregunta si es porque no es un caballero sagrado. Empieza a pensar que es exactamente un caballero sagrado ya que su abuelo nunca se lo explicó. De pronto lo invade un miedo al recordar la sensación extraña que tuvo con el caballero. Se baja del barco de inmediato y corre hacia la cabaña sintiendo que algo está mal y que su abuelo podría estar en peligro. Mientras tanto, su abuelo estaba picando verduras para el desayuno cuando escucha pasos detrás de él. Se asusta y adopta una postura defensiva. Bloquea un ataque del caballero, pero aún así es lanzado dentro de la casa. Su abuelo se levanta y corre hacia el caballero con la espada en la mano y chocan en combate. Varias estocadas salen de su arma, pero todas son bloqueadas por el caballero con extrema facilidad. Luego usa su magia y crea un corte que atraviesa al abuelo y también golpea la casa detrás de él. Sangrando del cuerpo y de la boca, el abuelo se mantiene firme. Entonces oyen a Percy gritar desde el acantilado diciéndole al caballero que se largue y que deje de herir a su abuelo. El caballero responde de inmediato con un tajo aéreo que corta un enorme pedazo del acantilado y le dice a Percy que cierre la boca o será el siguiente. Percy se enfada, toma una roca y salta hacia abajo. La lanza al caballero, pero este la destruye al instante con magia. Percy desciende y agarra una roca aún más grande antes de lanzarla contra el hombre de armadura carmesí. Pero no sirve de nada, ya que él simplemente usa otro tajo aéreo para partirla en pedazos y estaba a punto de hacerlo con él también cuando el abuelo entra en modo furia y agarra al caballero mientras le grita a Percy que huya. Percy grita que no lo dejará, pero el caballero les dice que se callen ya que ambos morirán. Entonces usa su tajo mágico sobre el abuelo que cae al suelo sangrando por todas partes con tantos agujeros que ni cinta milagrosa podría salvarlo. Percy ni siquiera procesa lo que acaba de ocurrir y el caballero se gira hacia él y lanza un enorme tajo mágico que incluso corta la montaña detrás de Percy. Percy empieza a sangrar y estaba a punto de caer, pero recupera el equilibrio y avanza hacia el caballero intentando darle un puñetazo. En su estado débil no logra nada y el caballero lo patea lejos. Su abuelo pregunta al caballero por qué vino a matarlos y el caballero afirma que hubo una profecía hace un par de días de que 4 caballeros que están en este mundo se unirán y causarán la caída del rey Arturo. Como no pueden correr riesgos están obligados a matar a cualquiera que no haya declarado su lealtad a la corona. Dice que los detalles no están claros, pero que tienen la orden de actuar por su cuenta. Su abuelo pregunta si tiene conciencia ya que acaba de matar a un niño pequeño, pero el caballero responde que todo es por el bien mayor y se aleja. Su abuelo intenta levantarse y nota que Percy sigue vivo. Percy camina hacia su abuelo lento y con dolor. Se disculpa por no poder protegerlo y por ser tan débil, mientras su abuelo le dice que su deber es proteger a los jóvenes y no al revés. Se abrazan y Percy llora sobre su hombro mientras se disculpa sin parar. El abuelo lo consuela y cae al suelo. Le dice a Percy que escuche con atención y explica que el caballero que acaba de ver no es otro que su propio padre, conocido como Ironside. No puede explicar toda la situación porque no le queda mucho tiempo, pero le dice a Percy que busque al caballero ya que él es quien puede explicarle todo. Él pone su mano sobre la cabeza de Percy por última vez y le dice que siempre lo estará observando antes de caer al suelo muerto.
Percy duerme en su casa destruida y a la mañana siguiente cava una tumba para enterrar a su abuelo antes de recoger unos nabos del jardín y sentarse a cenar solo. En los días siguientes revisa sus pertenencias destruidas hasta que encuentra un pequeño cofre que contiene una túnica y otras piezas de ropa junto a una nota de su abuelo. Se da cuenta de que su abuelo trabajó en esas prendas para regalárselas en su cumpleaños cuando Percy estuviera listo para la aventura. Pasan varios días y tras lamentar la muerte de su abuelo decide seguir adelante. Se pone el casco de su abuelo en la cabeza y toma lo que necesita antes de partir en su viaje ya que por fin está listo para enfrentar el mundo. Empieza a descender la torre y aún después de bajar durante un día entero solo ve nubes. Esa noche duerme en una cornisa y a la mañana siguiente inicia su camino otra vez. Esta vez por fin logra ver el suelo y con ello también puede ver el reino a la distancia, pero en su felicidad termina cayéndose de la cornisa. La fortuna parece estar de su lado ya que aterriza sobre la espalda de un pájaro y promete convertirse en vegano desde ahora, pero el pájaro aún así lo sacude y lo lanza. Percy cae de cara entre varios árboles y luego golpea el suelo. Aún así se alegra porque al menos logró bajar hasta el fondo. Entonces oye a alguien acercarse y nota a uno de los gatos perros más feos y abominaciones de Alabama que haya visto. Percy está maravillado por la criatura e intenta hablar con ella ya que nunca vio algo así en la roca donde vivía. Durante varios minutos intenta obtener información del animal preguntándole si conoce algún lugar donde pueda encontrar humanos como él ya que es nuevo aquí. El perro solo gira la cabeza y se aleja caminando. Aunque es completamente ignorado, Percy continúa siguiéndolo, lo que asusta al animal y este empieza a correr a toda velocidad aún siendo perseguido por el chico extraño con casco. El perro acelera más y salta entre el bosque hasta desaparecer dejando a Percy solo. Percy intenta seguirlo y encuentra un camino entre unos arbustos cuando finalmente ve a unos humanos sentados junto a una carreta. Un grupo de 3 amigos parece ser de artistas y están practicando su rutina diaria mientras el gordito llamado Katz muestra sus manos llenas de trozos de papel y los lanza al aire. Los trozos se encienden de inmediato y caen al suelo mientras su compañera llamada Elba muestra sus propios trucos mágicos con su mono usando un aro. Cuando pasa el aro por su mano el mono desaparece pero reaparece cuando retira el aro de forma igual de misteriosa. Luego se vuelven hacia su último compañero llamado Danny pero notan que ni siquiera se lo toma en serio y solo está descansando en la carreta. El gordito le dice a Danny que se lo tome en serio pero él responde que no hay nadie para ver el espectáculo así que para qué gastar energía si no van a obtener nada de ello. Elba le dice que solo pueden practicar cuando no hay nadie cerca pero Danny responde que no necesita practicar para actuar a diferencia de él que no puede actuar de noche por más que practique con su mano. De pronto escuchan a alguien aplaudir y se dan vuelta para ver a Percy sorprendido aplaudiendo su actuación ya que de verdad quedó intrigado por su magia. Todos caminan hacia él mientras Percy baila alrededor diciéndoles que lo que hicieron fue muy genial y que quiere verlo otra vez ya que nunca vio algo así antes. Elba y el gordito piensan que este chico viene de otro lugar pero Danny no pierde oportunidad de ganar dinero y se acerca exigiendo que pague ya que vio su actuación y no es gratis. Elba protesta pero Danny dice que necesitan comprar comida y para eso necesitan dinero. Percy no tiene idea de qué es el dinero ni cómo funciona, lo que enfada a Danny pero él le dice que si no tiene dinero debe pagar con sus pertenencias. El ingenuo Percy le entrega su bolsa llena de todos los objetos necesarios que tenía. Danny saca una daga y dice que completará el espectáculo y pronto Percy empieza a flotar en el aire. Está completamente desconcertado pero feliz de poder hacer algo así y le pregunta a Danny cómo lo hace pero para su sorpresa Danny y sus compañeros lo dejan colgando en el aire y se marchan con sus pertenencias en la carreta. Danny parece satisfecho mientras Elba le dice lo patán que es. Danny responde que todos deben aprender a enfrentarse al mundo real y que él solo le dio una muestra pero Elba insiste diciendo que el chico parece estar solo y sin idea de cómo funciona el mundo. Danny empieza a sentirse mal y piensa si debería regresar a devolver sus cosas pero antes de decidir Percy aparece corriendo hacia la carreta con una velocidad increíble que sorprende a todos. Danny le entrega su bolsa de inmediato pero para su sorpresa Percy no está enojado y solo les pregunta cómo puede encontrar a alguien en este mundo. Ellos no saben de quién habla y le preguntan a quién quiere encontrar. Percy guarda silencio un momento y responde que quiere encontrar a una persona llamada Ironside. Cuando le preguntan quién es ese tal Ironside, el ánimo de Percy se oscurece y recuerda las cosas que pasaron en su pasado, incluyendo cómo el caballero que se suponía era su propio padre mató sin piedad a su abuelo y luego incluso intentó matar a Percy, quien se suponía era su único hijo. El gordito se siente mal por él y pregunta si está en una misión de venganza, pero Percy responde que él mismo no tiene idea de por qué está intentando seguir a ese hombre,
aunque afirma que su abuelo le dijo antes de morir que Ironside tiene las respuestas a todas sus preguntas. Tanto el gordito como Elba le dicen que ninguno ha escuchado ese nombre. El gordito le dice que si va a las aldeas cercanas probablemente pueda conseguir información que ellos no tienen. Percy no parece entender que es una aldea, pero de repente recuerda que su abuelo le dijo que las aldeas son lugares donde muchas personas viven juntas en armonía. El gordito incluso le ofrece ayuda y le dice que pueden llevarlo a la aldea cercana. Danny lo detiene y pregunta cómo les pagará por ello. Percy no tiene idea, así que Danny pregunta si puede hacer algún tipo de acto. Pronto le da un arco y una flecha. Percy se prepara y apunta a la manzana colocada en una viga de madera, pero para sorpresa de todos su flecha sale por el lado contrario y casi mata a Danny en su lugar. Después todos se ponen en marcha en la carreta mientras el gordito le asegura que no debe preocuparse ya que lo llevarán a la aldea gratis. También le explica que son una compañía de artistas que viajan por el continente y hacen espectáculos en ciudades y aldeas para ganar dinero y sobrevivir. Esto realmente maravilla a Percy, pero Danny interviene diciendo que no es algo de lo que estar orgulloso ya que solo son un grupo de caballeros sagrados fallidos que no tenían suficiente magia o habilidades para convertirse en alguien que importe de verdad. El gordito sonríe con tristeza y le dice a Percy que han pasado por muchas cosas juntos y que estaban destinados a convertirse en caballeros sagrados, pero sus esperanzas y sueños fueron destruidos y desde entonces solo trabajan como artistas de circo. De repente unos aldeanos se acercan gritando por ayuda diciendo que un lobo está causando estragos en su aldea y que deberían correr para buscar la ayuda de los caballeros sagrados. Sin embargo, Percy no sabe que es un lobo, así que pide una explicación. Danny se ríe y se burla diciendo que no era necesario llamar a los caballeros sagrados porque ellos podrían ahuyentar al lobo fácilmente. Inmediatamente toma las riendas del caballo y carga hacia la aldea aunque el gordito no apoya la decisión. Danny explica que esta podría ser una oportunidad de conseguir comida y alojamiento gratis del pueblo. Para su sorpresa el lobo no es uno normal sino una bestia gigantesca tan grande que supera en altura las casas de los aldeanos. Danny de inmediato carga en dirección contraria y decide que es buena idea llamar a los caballeros sagrados. Elba les dice que no pueden abandonar a los aldeanos y Percy salta de la carreta directo hacia el lobo recordando las palabras de su abuelo de derrotar al mal y proteger a los débiles. Percy apunta al lobo con sus horribles habilidades de arquero, pero las flechas golpean su casco, dándole al lobo una oportunidad para atacar. Danny llega justo a tiempo y se interpone en el ataque salvándolo al recibir el golpe de lleno. Al ver a Danny herido, Percy se pregunta por qué arriesgó su vida para salvarlo. Danny le dice que encontró motivación al verlo cargar con valentía. Cuando el lobo avanza hacia Percy otra vez él logra detenerlo solo con la palma de sus manos. Después salta al aire y abofetea al lobo golpeándolo contra el suelo y matándolo al instante. Los aldeanos están asombrados por el tamaño del lobo y lo llaman un mal presagio mientras se preguntan qué significado tendrá para ellos. Mientras tanto el gordito venda a Danny que está con mucho dolor. Danny dice que no deben preocuparse por él y pregunta dónde está Percy. Aparentemente Elba lo llevó al lago Hillside para bañarlo. Al ver las heridas de su desafortunado encuentro con Ironside ella siente pena por él y mientras Percy está distraído ella le vierte agua sobre la cabeza para limpiarlo bien en preparación para una fiesta de bienvenida, organizada por los aldeanos. Cuando Percy le pregunta a Elba sobre los caballeros sagrados ella empieza a murmurar el mismo canto que su abuelo repetía. También le pregunta sobre la magia y Elba explica que ellos ya se la mostraron antes aunque la suya no era lo bastante fuerte para convertirlos en caballeros sagrados. Sin embargo ella le dice que su valentía y su altruismo son buenas cualidades de un caballero sagrado. En la fiesta Percy bebe un sabroso jugo de bayas y empieza a pensar por qué Danny no puede beber alcohol. Elba interviene diciendo que Danny finge ser todo un adulto aunque ambos solo tienen 16 años. Pero cuando Percy revela que él también tiene 16 años tanto Danny como Elba quedan sorprendidos. Elba se siente muy incómoda al darse cuenta de que se dejó engañar por la apariencia joven de Percy y hasta compartió un baño en el lago con él. Luego un niño pequeño corre hacia Percy y le da las gracias por rescatarlo a él y a su abuelo. Más tarde Percy va por la aldea preguntando por el paradero de Ironside, pero solo termina decepcionado y frustrado hasta el punto de gritarle a Ironside que muestre su cara. De pronto aparece un caballero oscuro en el cielo y dice que reconoce a Ironside. Mientras se acerca con valentía afirma que no puede creer que Percy esté vivo porque Ironside se suponía había destruido tanto a Percy como a su abuelo. Luego concluye que Ironside probablemente tiene debilidad por su hijo. Molesto por la falta de empatía del caballero, el gordito interviene y le dice que se disculpe con Percy porque él perdió a su abuelo hace poco.
El caballero lo derriba de un empujón suave diciendo que no tiene nada que ver con él. El caballero oscuro llamado Pelligard se presenta afirmando haber conocido al padre y al abuelo de Percy. En respuesta Percy exige saber dónde está Ironside. El caballero se sorprende por el valor de Percy mientras hace una cuenta regresiva esperando una respuesta. Los aldeanos se dispersan con miedo cuando estalla un enfrentamiento entre los dos y el niño de antes anima a Percy. Cargando contra el caballero oscuro, Percy salta y da una fuerte patada en el pecho del caballero sorprendiendo a Pellegard. A pesar de no tener un arma visible, la poderosa patada logra empujar al caballero. Sin rendirse, Percy sigue lanzando puñetazos en el aire insistiendo en que si gana, Pellegard debe revelar el paradero de su padre. Sin embargo Pellegard responde con un golpe rápido que envía a Percy contra el suelo. Con confianza, Pellegard declara que si él gana, Percy debe seguirlo. Percy se levanta del suelo con gran velocidad y fuerza, pero Pellegard usa su arma para atraparlo en el aire. Aún así el chico logra zafarse y patea con rapidez la armadura de Pellegard. Eventualmente Pellegard agarra a Percy por la cabeza cubriendo todo su rostro con sus grandes manos. Esto deja al pobre chico suspendido en el aire mientras lucha por liberarse del agarre del caballero. Pellegard aprovecha para dar un discurso sobre su admiración por la valentía de Percy y su deseo inquebrantable de rescatar personas. Aún así le incomoda luchar contra alguien sin armas, así que le dice a Percy que use sus poderes mágicos para salvarse. El chico le responde que no posee magia. Pellegard queda atónito al saber que el hijo de Ironside no tiene magia y admite que quizás sobreestimó al chico si Percy todavía era digno de ser entrenado. Para terminarlo todo Pellegard continúa golpeándolo sin piedad. Danny ya no puede soportar ver a Percy casi morir y saca su espada, pero Elba le advierte que se mantenga alejado debido a la fuerza excepcional de Pellegard. El niño sale otra vez para apoyar a Percy diciendo que no perderá porque fue el héroe que salvó al niño y a su abuelo. Cuando toda esperanza parece perdida, un poderoso rayo de luz sale de los ojos de Percy empujando a Pellegard hacia atrás con gran fuerza y sorprendiendo tanto al caballero oscuro como al ser mágico. El caballero oscuro le recuerda a Percy que dijo no tener poderes mágicos, pero es difícil creerlo ahora que sus manos irradian una energía fuerte y misteriosa que solo puede explicarse con magia. Percy también está sorprendido y entra en pánico intentando quitarse el aura que fluye de sus manos. Corre hacia Pellegard pidiéndole ayuda para quitarle la cosa asquerosa, pero el poder del aura lo lanza lejos. Viendo esto Danny le aconseja a Percy que use ese poder para derrotar al caballero oscuro, ya que probablemente esa sea su magia. Pellegard logra ponerse de pie y se pregunta qué tipo de magia usó Percy. Podría haber sido magia de destrucción, pero como salía de sus puños también podría ser del tipo encantamiento. Percy comete un acto un poco tonto al preguntarle a Pellegard si puede usar magia en la pelea ya que antes le dijo al caballero que no tenía magia y no quiere ganar con engaños. Sorprendentemente Pellegard queda impresionado por la honestidad de Percy y le da permiso para usar magia. Percy agradece y celebra el hecho de poder usar magia, pero Danny le aconseja que deje de agradecerle a sus enemigos cada vez. Decidido a ganar, Percy le dice al caballero que por fin obtendrá información sobre el paradero de su padre. Pero Pellegard no piensa darle una victoria fácil. Carga violentamente contra él empuñando una bola de fuego que sale de su arma. Antes de que Percy pueda entender lo que ocurre, la simple bola de fuego se convierte en una espiral ardiente poniéndolo en una posición difícil mientras intenta esquivar los ataques. Pellegard se burla afirmando que no podrá luchar si solo sigue esquivando, pero Percy lo sorprende apareciendo detrás de él. El caballero oscuro lanza otro ataque de inmediato, pero Percy concentra su magia juntando ambas manos y lo bloquea. Las llamas se dispersan y lo envuelven en una esfera de fuego. Pelagir le dice que sus llamas suelen convertir a las víctimas en cenizas y que nunca se apagarán hasta que él cancele el hechizo. Le dice a Percy que se rinda y se salve de la destrucción. Incluso Elba le aconseja rendirse o perderá todo, incluida su vida, pero el chico se niega y se cubre con magia que sale de su propio cuerpo. Esto sorprende e impresiona a Pellegard considerando que Percy apenas descubrió este poder hace unos momentos. De la nada aparece una pequeña criatura mágica que detiene los brazos de Pellegard cancelando el hechizo. Pellegard queda desconcertado preguntándose cómo sabía Percy que bajar las manos revertiría la magia. Aún más sorprendente es que las heridas de Percy comienzan a sanar mientras todos miran asombrados. El caballero oscuro intenta averiguar qué tipo exacto de magia está usando Percy porque no es destrucción ni encantamiento ni degeneración ni curación. Esto lo lleva a concluir que Percy posee magia de tipo héroe, lo que lo convertiría en objetivo de varios enemigos y debe evitarse a toda costa. Mientras aún piensa,
Percy lanza un ataque sorpresa para la sorpresa de los aldeanos que ahora tienen una nueva esperanza en su capacidad para derrotar a Pellagard. En ese instante Pellagard se libera del agarre de la criatura con tanta fuerza que Dany se da cuenta de que el caballero ni siquiera había usado la mitad de su poder. El caballero llama novato a Percy y empieza a acercarse, pero Dany ve que esto podría significar la perdición de Percy, así que entra al campo de batalla y usa su magia para suspender a Pellagard en el aire mientras le dice a Percy que huya. Percy discute que aún debe encontrar a su padre y mientras continúan discutiendo Pellagard provoca una explosión enorme que se extiende más allá del campo de batalla haciendo que los aldeanos corran temiendo que el pueblo se incendie. Por desgracia Dany recibe la mayor parte del ataque, pero Pellagard dice que se lo merece por interferir en una pelea entre dos hombres de verdad. En ese momento el zorro rojo de antes trae las pertenencias de Percy mientras Pellagard intenta echarlo, pero el zorro gira su cola revelando un orbe que explota y libera una luz brillante. Percy y sus amigos desaparecen dejando atrás al caballero y aparecen sobre la espina de un dragón a varios kilómetros del pueblo. Se preocupan por los aldeanos y quieren volver rápido, pero se sorprenden cuando el zorro habla. Les llama idiotas porque el único objetivo de Pellagorn son Percy y él mismo, y no tiene nada que ver con el resto de los aldeanos. El zorro insta a Percy a seguirlo prometiendo explicar todo después ya que está relacionado con su padre. Dany advierte a Percy que no confíe en el zorro, pero el zorro revela que Pellagard sirve a un rey malvado y es parte de un grupo que apunta a los 4 caballeros del Apocalipsis. Explica que aunque los 4 caballeros aún no existen pronto aparecerán. El zorro revela los nombres de estos caballeros como hambre, peste, guerra y muerte, caballeros sagrados destinados a traer 4 calamidades y destruir el mundo. Sorprendentemente el zorro revela que Percy es uno de ellos. Luego los caballeros del rey malvado discuten sus hallazgos sobre los 4 caballeros. Resulta que no son caballeros sagrados sino jóvenes aprendices de caballeros. La información reunida indica que uno posee un poder mágico dorado, otro posee maldad y santidad en sus ojos, el tercero es misteriosamente grande con una apariencia que cambia, y el último es un chico con cabello verde parecido a plumas. En ese punto Ironside golpea la mesa dándose cuenta de que su hijo es uno de los 4 caballeros y lamenta no haber verificado 2 veces que Percy estuviera muerto. Se le une Pellagard quien expresa su incredulidad ante el fracaso de Ironside al deshacerse de Percy. Ironside pregunta por qué Pellagard no lo mató. Pellagard explica que sería una pérdida desperdiciar el poder de Percy y que podrían aprovecharlo y convertirlo en aliado. Al oír esto el caballero rojo saca su espada y le recuerda a Pellagard que Percy no solo es peligroso para el rey sino para el mundo entero y que por eso Pellagard debe cumplir diligentemente sus deberes como caballero real. De vuelta en la espina del dragón Percy se niega a aceptar que vaya a destruir el mundo, pero el zorro explica que la profecía siempre es precisa y le dice que lo siga obedientemente. Percy aún duda, pero el zorro le dice que su padre y Pellagard están en una ciudad llamada Camelot. Al oír esto Dany advierte a Percy que no lo crea porque Camelot fue destruida hace años por el rey demonio y ese rey se escondió con algunos caballeros leales. El zorro insiste en que Camelot aún existe pero no puede accederse por caminos normales excepto a través del reino de Lyons. Ignorando las advertencias de Dany, Percy se emociona y acepta seguir al zorro, quien se presenta como sin Dany termina aceptando acompañarlos al reino de Lyons. Cuando llegan al final de la espina del dragón el estómago de Percy ruge fuerte y él propone competir para ver quién caza la presa más grande. Dany decide equilibrar el juego recogiendo el arco y las flechas de Percy. Después de partir Percy llega a un desfiladero y se emociona con los ecos de su voz y se da cuenta de que es un buen lugar de caza. Unas pequeñas criaturas aladas se maravillan al ver a un humano. Dany por su parte lucha por atrapar una sola presa y sin se burla de él, aunque Dany insiste en que aún así es mejor arquero que Percy. De inmediato ve un ciervo y aprovecha para cazarlo, pero la flecha falla y oyen un grito. Temiendo haber herido a alguien corren hacia el sonido solo para encontrar a una monja gigante. Percy se disculpa por golpearla y ella también se disculpa diciendo que estaba rezando y solo se asustó. Mientras conversan las criaturas aladas informan que un humano fue visto en el desfiladero del eco. Dany pregunta si hay algún problema y ellas cuentan la historia del desfiladero que antes era un lugar hermoso pero ahora es una pesadilla. Percy aparece divirtiéndose mientras lucha contra los monstruos que lo atacan y se alegra pensando que vencerá a Dany en el juego de caza. Luego escucha un grito de ayuda desde el bosque y camina hacia el sonido encontrando una casa de hongos. Cuando abre la puerta ve a una criatura atada pidiendo por su vida y un joven con sombrero de copa de pie junto a ella. Percy corre para soltar a la criatura, pero el chico lo hace tropezar y Percy golpea su cabeza.
Cuando finalmente libera a la criatura, ésta sale volando por la ventana y Percy se pregunta si es un hada. Mientras está emocionado pierde la conciencia de repente. Danny y los demás corren hacia el desfiladero y las criaturas aladas explican que un demonio que vive allí hizo que todas las criaturas se volvieran violentas usando medicinas. Lo describen como un herbolario llamado Nations. Al acercarse temen que ya sea tarde porque si Nations capturó a Percy el rescate será inútil y sus esfuerzos se perderán. Sin expresa la necesidad de encontrar a Percy porque su propia cabeza rodará si algo le ocurre al chico. Las criaturas aladas insisten en darse prisa porque Naciance es tan aterrador como lo describen ya que lo vieron transformar criaturas inocentes en monstruos violentos. Cuando Percy despierta se encuentra en una habitación que parece un laboratorio, desnudo y atado a una silla. Lo primero que busca es su casco tonto. Nations entra sorprendido de ver a su cobaya despierta ya que debía estar inconsciente por otras 10 horas. Percy pide su ropa, su casco y su capa. Nations explica que suele mantener limpias a sus cobayas y que debido a que la ropa de Percy estaba destruida tuvo que deshacerse de ella, aunque le muestra que su casco y su capa están a salvo porque son objetos raros con poderosas propiedades mágicas. Mason se acerca a Percy e inyecta algo en él, una droga que debía hacer efecto en una hora, pero en segundos el cabello de Percy se duplica de tamaño y él se queja de cómo su casco volverá a encajar. Nations queda impresionado al ver el resultado y de inmediato se enamora de su nuevo sujeto de prueba que muestra una respuesta rápida al tratamiento. Percy recuerda haber visto sangre en los labios de Nations, así que supone que mordió al hada, pero Nations explica que tiene la costumbre de morderse los labios cuando se emociona. Cuando Danny y los demás entran al desfiladero son perseguidos por monstruos sedientos de sangre. Frustrado, Danny culpa de todo a Nations y lo llama un villano formidable, pero esto molesta a la monja gigante y ella hace un enorme berrinche diciendo que Nations no es tan malo. En el laboratorio Percy se disculpa por haberlo malinterpretado pero dice que tiene que irse. Nations le dice que solo puede irse después del siguiente experimento, el cual necesita una mezcla con medidas precisas y que si algo sale mal Percy moriría. Preguntándose cuál es el propósito de tantos experimentos Percy pide una explicación. Nations explica que tiene una misión que debe cumplir, pero cuando vuelve la cabeza Percy ya se ha liberado y está vestido con su capa diciéndole que él también tiene una misión importante. Tras decirle que se ponga el casco Percy se frustra y en ese breve momento de distracción Nations lo golpea con 2 espadas iluminadas de colores y recalca que necesita sujetos de prueba para sus experimentos y que no puede usarse a sí mismo porque debe salvar el desfiladero. Mientras sigue explicando Percy lanza su casco contra Nations haciéndolo chocar contra su mesa de trabajo y al mismo tiempo Nations arroja la medicina hacia Percy. Entonces Nations le suplica a Percy que le dé el frasco, pero como Percy no quiere que lo use en otro sujeto de prueba se bebe todo el contenido. De inmediato Percy sigue y Nations se pregunta por qué bebió la medicina. Percy empieza a reaccionar de una manera preocupante que hace dudar a Nations si mezcló el medicamento correctamente, pero cuando Percy se levanta dice que siente un poder extraordinario recorrer todo su cuerpo. Comienza a correr por el laboratorio e incluso sale afuera para gritar como un imbécil al oír el eco de su voz. Danny y Sin están seguros de que está bien aunque no dejan de correr hacia él. Nations se encuentra con Percy afuera y le pregunta por qué asumió tal riesgo sabiendo que podía morir, así que Percy le dice que mientras él intentara salvar el desfiladero estaba dispuesto a ayudarlo de cualquier forma. Cuando Percy pregunta por los resultados del experimento Nations dice que parece un éxito perfecto y de inmediato bebe el resto del frasco. Cuando llega el equipo de búsqueda encuentran a Percy en perfecto estado, excepto por su horrible cabello, mientras Nations está semiconsciente murmurando el nombre Ordo, que pertenecía a un viejo boticario que vivió en el desfiladero. Ordo era un hombre bondadoso que cuidaba de todas las criaturas, dándoles hogar y atendiéndolas cuando estaban enfermas. Un día encontró un bebé en una cesta y lo crió en su casa enseñándole todo sobre medicinas. Un día Ordo desapareció y nunca volvió a verse. Fue entonces cuando Nations comenzó todos estos experimentos. Mientras tanto en otra parte del bosque el hada que Percy rescató dice que ha llegado la hora de destruir el bosque y cuando una mano humana aparece desde un aura misteriosa el hada la llama Ordo. Después de un rato Nations por fin logra ponerse de pie y dice que necesita esparcir urgentemente el medicamento por todo el desfiladero antes de que se descomponga por completo. De repente un hada le lanza una roca a la cara diciendo que quiere destruir el desfiladero. Otras hadas se unen llamándolo demonio responsable de la desaparición de Ordo. Ignoran las súplicas de la monja que dice que Nations es inocente. Se detienen cuando Percy bloquea las rocas con su cuerpo. Percy aclara que Nations estaba preparando un medicamento para salvar el desfiladero,
pero mientras habla unos vapores morados empiezan a cubrir el bosque matando todo lo que tocan. Nations acude al rescate creando el medicamento mágicamente y explica que cuando ingiere un medicamento su cuerpo aprende a recrearlo sin ingredientes externos. Ese era su poder mágico llamado mezcla venenosa. El tamaño del medicamento crece y Nations instruye a todos a taparse la boca. Con una orden el medicamento se dispersa en forma de niebla dándole vida a todo en el desfiladero. Todos observan asombrados cómo el bosque se revitaliza gracias al científico loco Nations. Percy se pregunta por qué Nations llama veneno a este medicamento y Nations ilustra que todo lo venenoso puede usarse para sanar y dar vida cuando se estudia bien y se mezcla en la proporción correcta. Esto se lo enseñó Ordo a quien llamaba abuelo y a quien extraña profundamente. Percy le desea suerte y espera que Nations encuentre a su abuelo otra vez. Más tarde la monja le da a Percy algunas ropas de la infancia de Nations que le quedan perfectas ya que solo mide unos pocos centímetros más. Las hadas se disculpan por haber tratado mal a Nations porque pensaron que estaba provocando que los monstruos se volvieran locos, pero Nations explica que eso era solo un efecto secundario del medicamento. Luego se preguntan de dónde venían esos vapores mortales y Nations dice que solo sabe que comenzaron a aparecer tras la desaparición de Ordo y que lentamente drenaban la vida del desfiladero. Cuando Percy corre hacia el emocionado por encajar en la ropa antigua de Nations, Nations les dice a las hadas que dejen de disculparse y agradezcan a Percy por servir como cordero sacrificial que permitió la creación del medicamento. El zorro rojo le dice a Nations que los vapores mortales no solo matan plantas y animales sino que también se filtran en el suelo destruyéndolo. En ese momento ven un cuerpo dismórfico saliendo del cañón y Danny se pregunta si es un demonio hasta que Nations dice que es su abuelo Ordo. Cuando Ordo baja Nations corre hacia el aterrado y confundido por su apariencia, pero la monja lo detiene para evitar que se meta en problemas y Ordo vomita más vapores morados haciendo que el desfiladero se marchite más rápido. Nations se suelta de la monja y corre para preguntarle a Ordo por qué está destruyendo el desfiladero que alguna vez consideró su hogar, pero Ordo murmura algo sobre aplastar el desfiladero y de inmediato toma a Nations y empieza a exprimirle la vida. Percy corre hacia ellos sin éxito, pero la monja logra apretar su mano para que suelte a Nations y también le grita a Ordo por intentar destruir a su propia familia. Sin embargo él exhala más vapores venenosos que la matan al instante. Nations grita de agonía preguntando por qué su hermana fue asesinada cuando de repente aparece el hada y le dice que se calle. Percy lo reconoce como el hada que rescató de Nations. El hada dice que Nations fue responsable de la tragedia porque siempre se interponía en su camino. El hada anuncia que la muerte es algo hermoso y se pregunta por qué Nations y Ordo están obsesionados con evitarla. Luego llama pecador a Ordo y le ordena expiar sus pecados destruyendo el desfiladero, así que Ordo se lanza hacia Nations, pero Percy salta rápido y golpea a Ordo en la mandíbula haciéndolo tambalear. Al ver todo esto Nations se siente abrumado y sin esperanza sin saber qué hacer, pero Percy lo abraza con fuerza y le asegura que rescatarán a Ordo juntos. Esto hace que Nations rompa en llanto. Sin saber cuál será el siguiente paso Nations y Percy intentan encontrar una solución para recuperar a Ordo. Sin les dice que pueden revertir todo destruyendo la causa. El hada malvada ordena a Ordo destruir el desfiladero, pero es derribada de repente por una flecha que viene de ninguna parte y cae al suelo donde queda aplastada seguida por Ordo que también cae. Esto genera dudas sobre el origen de la flecha hasta que una voz desde arriba los interrumpe. El caballero sagrado con armadura amarillo dorado los reprende por destruir su juguete y se presenta como el caballero Ámbar Talisker. Percy nota la similitud en su apariencia y dice que Talisker debe ser otro compañero de Ironside. Nations le exige al caballero que devuelva a su abuelo a la forma humana y pregunta por qué lo transformó en un monstruo, así que Talisker lo desafía diciendo que si Nations logra golpearlo una vez él hará lo que pida. El zorro rojo les advierte que no caigan en la burla del caballero, pero Nations acepta ansioso y convoca su magia trayendo sus espadas en Bane y Belladonna. Viendo que Nations puede transferir su veneno a los objetos el caballero se pregunta si posee magia de encantamiento y de cambio. Percy ofrece ayudar, pero Nations rechaza la oferta diciendo que esta es una pelea de criaturas mágicas para demostrar su poder. Percy intenta convocar su magia pero falla, así que se esfuerza más y termina tirándose un pedo causando risa en todos. Nations aprecia su esfuerzo antes de lanzarse contra Talisker. El caballero convoca granizo desde el cielo creando un impacto destructivo. Percy interviene rápido y rescata otra vez a Nations, pero justo cuando intentan levantarse Talisker ordena a Ordo deshacerse de ellos. Ordo ataca a Nations de inmediato y lo arroja al suelo. Satisfecho por su desempeño el caballero ordena a Ordo acabar con Nations,
pero Percy intercepta el golpe diciéndole a Ordo que no siga ciegamente las órdenes. Le recuerda que su nieto ha estado protegiendo el desfiladero por él y al oír esto los ojos de Ordo vuelven a ser humanos llenándose de lágrimas. Talisker se harta del sentimentalismo y procede a enviarlos a todos al más allá. Sin pierde la esperanza y se prepara para lo inevitable. El caballero ámbar convoca otra vez el impacto de granizo y al verlo Percy se impulsa usando a Ordo como apoyo. Contraataca los efectos del granizo rompiendo las rocas en piezas más pequeñas y finalmente aterriza en el suelo con muchos moretones. Talisker mira sorprendido pensando que Percy se volvió loco mientras Dany llega justo a tiempo para atraparlo antes de que caiga. Nations pregunta por qué hizo algo tan insensato, pero Percy le dice que no pierda la fe, prometiendo que su abuelo volverá a la normalidad. Cuando Talisker anuncia que ya tuvo suficiente del espectáculo, Percy empieza a brillar ante la sorpresa de todos. Su magia se convierte en un rayo espiral de luz que sube al cielo y se divide en pequeñas criaturas mágicas antes de fusionarse en una gran criatura que lo rodea. Talisker se burla diciendo que nunca había visto magia tan poco estructurada, pero Nations está emocionado y desconcertado al ver lo rápido que Percy sanó de las terribles heridas que sufrió. Percy le asegura que ya está recuperado y Dany y el zorro rojo quedan asombrados al ver lo grande y poderosa que se volvió su magia. Para pulverizar a Percy, Talisker convoca una tormenta de granizo, pero la enorme criatura mágica de Percy devora cada fragmento del ataque y se lo escupe de vuelta empujándolo hacia atrás mientras intenta escapar. Percy camina hacia el caballero derrotado y antes de darle un golpe le recuerda que debe cumplir su promesa de explicar por qué deformó a Ordo y que debe prepararse para una buena paliza porque también tiene que cumplir su promesa de devolver a Ordo a la forma humana. Enfadado por la audacia de Percy, Talisker carga contra él con su bastón mágico e intenta golpearlo muchas veces pero falla en todas. Cuando llega el turno de Percy, Talisker se burla diciendo que no puede golpearlo sin un arma. Pero Percy transforma su orbe mágico en una palma gigante y golpea a Talisker contra el suelo, sujetándolo mientras le exige explicar por qué deformó a Ordo, quien no era más que un hombre amable y generoso. Talisker responde diciendo que Ordo cometió un grave pecado contra su señor Arturo al rescatar a razas distintas de los humanos. Dice que Lord Arturo desea una tierra pacífica para los humanos donde otras razas no existan para amenazar esa paz. Talisker continúa diciendo que después de varios intentos fallidos de advertir a Ordo por desafiar al señor Arturo lo castigó transformándolo en un monstruo horrible impulsado a destruir y convertirse en una amenaza para el mundo. Tras convertirlo en monstruo, Talisker ordenó a Ordo destruir el desfiladero, de lo contrario tendría que hacerlo él mismo. Después de su confesión, Talisker se libera del agarre de Percy y tras escuchar sus excusas ridículas, Percy se enfurece al decir que Talisker jugó con las emociones de Nations por nada. Sin inmutarse, Talisker le dice que su poder mágico es la capacidad de cambiar el clima, así que convoca un rayo desde el cielo llamado el perforador del motín. Pero el orbe de Percy absorbe todo el rayo. Indemne por el ataque, Percy se lanza furioso diciendo que Talisker no tiene idea de lo doloroso que es perder a un abuelo sin razón justificable. Talisker se sorprende de lo fácil que Percy transforma esos perforadores del motín en su propia magia y se pregunta qué clase de ser humano es Percy. En ese momento recuerda la profecía de los 4 caballeros del Apocalipsis y al ver al chico de cabello verde el caballero se convence de que Percy es uno de ellos. Para evitar el golpe de Percy, Talisker salta hacia atrás pensando lo afortunado que es por enfrentar a uno de los 4 caballeros. Imagina lo beneficioso que será para el rey si logra eliminar a uno de los caballeros destinados a amenazar su vida. Mientras Talisker vuela por el aire, Sin le dice a Percy que su magia toma la forma de lo que él imagine, así que debe imaginar un arma para derribarlo. Como comentario, Dany le advierte que imagine cualquier cosa menos una flecha sabiendo lo mal arquero que es. Talisker convoca una tormenta de granizo en forma de ave llamada Ave de la Calamidad y como Percy recuerda cómo derrotó al pájaro de roca en el dedo de Dios, de inmediato corta al Ave de la Calamidad creando una espada mágica. Mientras Talisker expresa su asombro, Percy lanza su espada mágica golpeándolo en el pecho y estrellándolo contra la montaña. Incrédulo, Talisker maldice a Percy y se pregunta cuán poderosos deben ser los 4 caballeros del Apocalipsis. Dany no puede creer lo que ve al ver a Percy derribar al caballero sagrado junto con toda la montaña. Sin le pide a Percy que apague su magia ya que ya dominó al caballero, pero el torpe no tiene idea de cómo hacerlo. Mientras Sin se decepciona, Dany y Nations quedan en shock por la repentina aparición de la monja gigante. Feliz de ver a su hermana viva, Nations pregunta si está bien y se molesta cuando Dany la llama zombie gigante. Sin explica que probablemente se volvió negra por la presencia de metal pesado en sus genes y dice que los gigantes tienen la habilidad de cubrirse con metal pesado cuando están en peligro.
Poco a poco ella desprende ese revestimiento y vuelve a su forma normal. Se disculpa con Nations por preocuparlo y le dice que ahora está bien. Al ver que Ordo aún está en forma de monstruo, Nations recuerda los sueños de su abuelo para el desfiladero, transformarlo en la caja de medicinas de Britannia para toda clase de criaturas. Nations llora desconsolado y Percy se disculpa por no cumplir su promesa de devolver a Ordo a la forma humana. Milagrosamente Sin nota el bastón mágico de Talisker que cayó cuando Percy lo envió al otro extremo del mundo, así que lo rompe deshaciendo el hechizo que transformó a Ordo. Ante sus ojos Ordo vuelve a ser humano dejando a todos impactados. Los hermanos se emocionan y Nations corre a abrazar con lágrimas a su abuelo mientras Percy observa su reunión con satisfacción. Tras la reunión Dany se burla de Nations por llorar como una niña pese a su personalidad estricta, pero Percy lo defiende diciendo que solo estaba emocionado por volver a ver a su abuelo. Cuando Dany pregunta por el bastón que convirtió a Ordo en monstruo, Sin explica que es un bastón del caos, una vara con fuerza caótica otorgada a los caballeros por el rey de Camelot. Dany pregunta por qué los caballeros llevan un bastón tan destructivo, pero Sin se cansa y le dice que lo deje en paz y se lo pregunte al caballero. Lleno de nueva determinación, Percy anuncia que ha cambiado sus planes. Al principio solo pensaba enfrentarse a su padre para vengar la muerte de su abuelo, pero ahora ha decidido convencer al rey de Camelot para que deje de someter a otros a experiencias similares. Sin elogia su resolución, pero le dice que se pronuncia Camelot, no como sea que Percy lo dijo. Percy recuerda el juego de caza y cuenta sus hazañas, pero Dany quiere olvidar todo porque no logró una sola presa. Para sorpresa de todos, Sin se proclama ganador mostrando un conejo mutilador ultramarino, una de las criaturas más valiosas. Sin les recuerda que el ganador puede ordenar a los perdedores y está a punto de hacerlo, pero Nations aparece diciendo que quiere acompañarlos porque le debe a Percy el haber rescatado a su abuelo y al desfiladero. También dice que Ordo le pidió explorar el mundo y mejorar en la creación de medicinas. Dany al principio se opone a tener a un raro en el equipo, pero Sin usa su derecho como ganador y le ordena aceptarlo. En el desfiladero la monja gigante derrama lágrimas de alegría al ver a su hermano con una expresión que nunca había visto antes, una expresión que mostraba que había encontrado a su primer amigo.